Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy el Dr. Factra Alejandro Vázquez y es para mí un placer presentar el tema Esquema de maduración pulmonar tardío, sí o no, el cual será impartido por la doctora Grecia Palma Cordero. Buenas tardes, soy la doctora Grecia Yasmín Palma Cordero, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy tengo el gusto de presentarles la monografía de esquema de madurez pulmonar en pretérmino tardío, ¿sí o no? Esta monografía fue supervisada y asesorada por la doctora Sandra Acevedo Gallegos, jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal, y la doctora Stephanie Rubutón Delgado, médico adscrito a la Unidad Tocoquirúrgica y de Urgencias. A lo largo de esta monografía podremos conocer y recordar la embriología del desarrollo pulmonar, puntualizar y describir los fármacos que están aprobados actualmente para la modulación pulmonar y qué alternativas tenemos, describir la farmacocinética y farmacodinámica de los corticosteroides, conocer los esquemas de maduración pulmonar actuales sugeridos por las diferentes guías, así como conocer y analizar la evidencia actual acerca del uso de esquema de madurez pulmonar después de las 34 semanas de gestación. También se podrá determinar el impacto de los corticosteroides prenatales en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y describir los efectos a corto y a largo plazo del uso de corticoides prenatales. Los beneficios de la administración de corticoides prenatales para combatir los efectos de la prematuridad están bien establecidos como estándar de atención. Sin embargo, como afirma la Asociación Médica Mundial de la Declaración de Helsinki, incluso las intervenciones mejor aprobadas deben evaluarse continuamente mediante investigaciones para determinar su seguridad, eficacia, accesibilidad y calidad. Para iniciar esta plática es importante mencionar la definición de esquema de madurez pulmonar, que hace referencia al uso del esquema, al uso de corticosteroides en pacientes embarazadas con alto riesgo de presentar nacimiento antes de tiempo, es decir, de las 24 semanas de gestación a las 33.6 semanas de gestación, con la finalidad de inducir la maduración pulmonar. Asimismo, es importante recordar la definición de parto prematuro. El Colegio Americano lo define como el nacimiento que ocurre entre las 20 y las 36.6 semanas de gestación y define trabajo de parto prematuro como la presencia de contracciones uterinas regulares y cambios en la dilatación cervical y borramiento, o una dilatación inicial mayor a 2 centímetros. La Organización Mundial de la Salud va a dividir el parto prematuro en prematuro extremo, muy prematuro, prematuro moderado y prematuro tardío de las 34 a las 36.6 semanas de gestación, así como la COG, que va a dividirlo en pretérmino temprano y pretérmino tardío de las 34 a las 36.6 semanas. Hace 50 años el profesor Liggins, un obstetra de Nueva Zelanda, notó que los corticosteroides prenatales prevenían el síndrome de dificultad respiratoria en corderos prematuros. Liggins y su colega Howe vieron que el potencial que tenía este medicamento para reducir la alta mortalidad en los recién nacidos prematuros y llevaron a cabo un ensayo que incluyó a 282 pacientes que tenían riesgo de presentar parto prematuro y se les administró 2 dosis de betametasona de 12 miligramos. Después de la publicación de este ensayo, fueron necesarios 20 años para que el esquema fuera generalmente aceptado y considerado como un estándar de atención. El nacimiento prematuro sigue siendo un problema crítico de salud pública, siendo el síndrome de dificultad respiratoria la principal causa de morbimortalidad. El nacimiento prematuro representa 12% de los nacimientos vivos y en el 2020 se reportaron 13.4 millones de prematuros en todo el mundo, lo que representa 36% de las muertes infantiles y del 25 al 50% de los casos de deterioro neurológico a largo plazo. Es importante mencionar que el nacimiento prematuro, 75% de los niños que nacen prematuros nacerán en el periodo de prematuro tardío y más del 50% de las mujeres que reciben esquema de madurez pulmonar son resueltas en un periodo subóptimo. 44% de ellas van a nacer después de las 35 semanas de gestación. El desarrollo pulmonar fetal se divide en 5 etapas. La transición entre ellas es gradual e incluso pueden traslaparse una etapa con otra. El desarrollo del aparato respiratorio va a ocurrir de proximal a distal alrededor de la 4ª semana de gestación con la aparición del esbozo pulmonar que emerge de la pared ventral anterior a medida que se extiende en dirección cráneo-caudal, va a dar origen al divertículo laringotraqueal.
Hacia finales de la quinta semana de gestación, este divertículo se va a dividir en una porción ventral y una porción posterior. La porción ventral se va a dividir en 12 vaginaciones, que serán las yemas bronquiales primitivas, que van a crecer lateralmente a los canales pericardio-peritoneales, que en el futuro van a dar origen a las cavidades pleurales. Estas dos yemas bronquiales se van a dividir en secundarias y en terciarias a finales de la quinta semana y formarán los bronquios principales, que a su vez se van a dividir en bronquios secundarios con formación de 5 ramas lobares y posteriormente 10 ramas segmentarias del lado derecho y de 8 a 9 ramas segmentarias del lado izquierdo. A medida que esto ocurre, el mesénquima adyacente va también a definirse y a ir formando los segmentos broncopulmonares. En la etapa pseudoglandular, los bronquios terminales y el mesénquima adyacente continuarán su crecimiento y aparecerán las células precursoras de los neumocitos tipo 2. Hacia finales de la semana 16 ya se habrán formado todos los elementos necesarios estructurales del pulmón, excepto los implicados en el intercambio de gases. Los fetos que nacen en este periodo no pueden sobrevivir. Siguiendo con la etapa canalicular, este periodo se va a traslapar con el estadio pseudoglandular debido a que las porciones craneales de los pulmones van a madurar con mayor rapidez que los segmentos caudales. Las luces de los bronquiolos y los bronquios terminales aumentarán de calibre y el tejido pulmonar va a aumentar su vascularización de una forma importante. La respiración va a ser posible al final de este estadio, aunque en los extremos de los bronquiolos respiratorios se han desarrollado sacos terminales de pared fina y la vascularización ha aumentado. Sin embargo, todavía no estarán listos para adaptarse adecuadamente al ambiente. Durante la etapa sacular se van a desarrollar la mayoría de los sacos terminales. Los capilares van a comenzar a protruir en los alvéolos en desarrollo y se van a establecer la barrera sangre-aire. Para este periodo, los sacos terminales estarán revestidos principalmente por células epiteliales escamosas, que serán los neumocitos tipo 1 encargados del intercambio de gases, y aparecerán las células epiteliales secretoras, los neumocitos tipo 2, que van a dar formación al factor surfactante. El factor surfactante va a formar una película monomolecular que va a revestir las paredes internas de los sacos alveolares y va a contrarrestar las fuerzas de tensión superficial que existen en la interfaz entre el aire y los alvéolos. Finalmente, el revestimiento en la etapa alveolar, el revestimiento epitelial de los sacos se va a adelgazar completamente y va a permitir la formación de la membrana alveolo-capilar. Los pulmones van a estar bien desarrollados y diferenciados y serán capaces de llevar a cabo el intercambio de gases. Aproximadamente el 95% de los alvéolos maduros se van a desarrollar al momento del nacimiento y de cerca de los 3 a los 8 años es que alcanzarán el máximo nivel de alvéolos formados, que serán 300 millones, y es la cantidad de alvéolos necesarios que tenemos los adultos. Como ya mencionamos, los neumocitos tipo 2 son células epiteliales que van a estar especializadas en la secreción de factor surfactante. Estas células van a componer cerca del 5% de la superficie alveolar y los fosfolípidos van a ser el principal componente, principalmente tipalmitoilfosfatidilcolina y fosfatidilcolina insaturada, asimismo como sus componentes proteicos, que van a representar cerca del 10%. Las proteínas tensoactivas se van a dividir en hidrofílicas e hidrofóbicas. Y la producción del factor surfactante iniciará de las 20 a las 22 semanas de gestación, alcanzando su mayor pico de producción entre las 26 y las 28 semanas de gestación. En esta imagen se puede observar la unidad alveolar. Los neumocitos tipo 1 van a estar en contacto estrecho con los capilares alveolares, donde va a ocurrir el intercambio de gases. Los neumocitos tipo 2 van a ser los encargados de la producción del factor surfactante, que gracias a sus proteínas hidrofóbicas van a formar una mielina tubular que va a ayudar a que se distribuyan alrededor de todo el alvéolo. Los remanentes de los tensoactivos son limpiados y reciclados por los mismos neumocitos tipo 2 y por los macrófagos alveolares. Iniciando con el esquema de maduración pulmonar, la betametasona y la dexametasona son los corticosteroides estudiados y ampliamente aceptados. Se han preferido como tratamiento para la maduración pulmonar y de otros órganos fetales debido a que ambos cruzan la barrera hematoplacentaria en su forma activa, gracias a su grupo fluoruro, y tienen una actividad biológica casi idéntica. Ambos carecen de una actividad mineralocorticoide y tienen una actividad inmunosupresora muy débil. Las dosis recomendadas de betametasona son de 12 miligramos cada 24 horas, intramuscular por 2 dosis, y la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, intramuscular por 4 dosis. La placenta forma una barrera natural
protectora contra los glucocorticoides maternos, que van a alcanzar solamente del 3 al 10% de la circulación fetal. La acción de los corticosteroides va a estar determinada por el metabolismo de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la transactivación de su receptor. Esta enzima sirve como una barrera funcional para proteger al feto de la exposición excesiva a los niveles altos de cortisol materno, convirtiendo los corticosteroides endógenos en metabolitos inactivos. Sin embargo, la dexametasona y la betametasona, a diferencia de otros esteroides sintéticos, son metabolizados solo parcialmente por esta enzima y cuando se administran prenatalmente van a cruzar fácilmente la barrera hematoplacentaria, llegando hasta en un 50% al feto. La betametasona va a estar disponible como una formulación a base de un profármaco de ester fosfato o una liberación combinada de ester fosfato y acetato. La suspensión de doble acción tiene una vida media aproximada de más de 10 horas y en teoría el uso de la preparación combinada va a permitir una exposición más rápida y prolongada de la betametasona libre. La formulación dual se va a transformar en betametasona mediante una reacción de hidrólisis, lo que va a condicionar la ruptura de los enlaces y la formación de betametasona y ácido acético. Su presentación de venta es de 3 miligramos de fosfato sódico de betametasona y 2.7 miligramos de acetato de betametasona. Como ya mencionamos, tienen una vida media de 10.2 horas, su metabolismo es hepático y la presentación es de 6 miligramos en 1 mililitro. Aunque la betametasona y la dexametasona se diferencian únicamente por su grupo metilo, la betametasona tiene una vida media más larga debido a su menor aclaramiento y su mayor volumen de distribución. La dexametasona normalmente se administra como fosfato de dexametasona y tiene una presentación de venta de 8 miligramos en 2 mililitros. Su metabolismo es hepático y tiene una vida media plasmática de 5.2 horas. En la siguiente gráfica podemos observar los niveles de corticosteroides medidos en sangre de cordón umbilical en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo transcurrido. Las curvas van a representar la medición del fármaco en plasma fetal después de la administración materna. Curva roja va a representar la combinación de betametasona, el fosfato de dexametasona representado con la curva naranja y el acetato de betametasona representado con la curva azul. Tanto la betametasona combinada como la dexametasona fosforilada se absorbieron muy rápido, en un aproximado de 1.5 a 3 horas, mientras que la betametasona acetilada, como podemos observar en la curva azul, presenta una liberación lenta y una exposición fetal prolongada. El área gris claro representa la estimación de los niveles plasmáticos fetales necesarios para la maduración pulmonar, que fueron de 1 a 4 nanogramos por mililitro. La exposición mínima necesaria para la maduración pulmonar se estimó en 1 nanogramo por mililitro para que esta concentración se mantuviera por 48 horas, una cantidad mucho menor de lo que logramos con el esquema de madurez pulmonar. Los glucocorticoides van a ejercer su acción mediante la unión a sus receptores. El receptor de glucocorticoides es el miembro de la superfamilia de los receptores nucleares, que actúan como factores de transcripción dependientes del ligando. En el citoplasma, el receptor se va a encontrar inactivo por acción de las proteínas chaperonas. Una vez que se une con su ligando, ocurre una translocación nuclear y el complejo receptor-ligando se va a unir a regiones promotoras del DNA, activando la respuesta transcripcional al estrés, así como cambios epigenéticos locales. El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, el eje hipotálamo va a regular la producción de corticosteroides en condiciones basales y en condiciones de estrés. El núcleo paraventricular hipotalámico sintetiza la hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular la liberación de hormona adenocorticotropa a nivel de la hipófisis, que a su vez va a promover la liberación de cortisol en la corteza suprarrenal. Esta retroalimentación de cortisol va a modular la actividad del eje mediante la activación de receptores a nivel del hipocampo y la inactivación de los receptores a nivel del núcleo paraventricular y de la hipófisis. Una reducción en los niveles de estos receptores en los sitios va a atenuar la retroalimentación negativa y va a dar como resultado un aumento en la actividad del eje. El eje fetal humano está bien desarrollado desde el segundo trimestre de gestación y va a ser capaz de generar una respuesta al estrés a partir de las 20 semanas de gestación. Como ya mencionamos, los niveles de glucocorticoides endógenos pueden aumentar en la madre como resultado de la adversidad. Por ejemplo, desnutrición, ansiedad, depresión,
por estrés fetal como hipoxia o por una disfunción placentaria. Los factores estresantes prenatales van a provocar una elevación de la señalización de glucocorticoides en la madre, de la madre al feto. Esta señalización prenatal de los glucocorticoides va a afectar el desarrollo neurológico y las trayectorias neuroconductuales. Asimismo, puede provocar fenotipos psiquiátricos adversos después del nacimiento. Para poder asegurar los beneficios que ya conocemos del esquema de madurez pulmonar, es imprescindible conocer los periodos de máxima eficacia. Un estudio publicado en el 2015 demostró que había menos riesgo de presentar síndrome de dificultad respiratoria si la resolución del embarazo ocurría de 24 horas a 7 días después de la administración de la segunda dosis de betametasona. En las siguientes tablas se representan las recomendaciones emitidas por los diferentes colegios y asociaciones en ginecología, quienes mantienen un consenso sobre los fármacos y las dosis utilizadas. Sin embargo, con diferencias con respecto a la edad gestacional de la administración. En el 2015, el colegio inglés recomendaba considerar el esquema de madurez pulmonar hasta las 35.6 semanas de gestación. Asimismo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en el 2019 extendió este periodo hasta las 36.6 semanas de gestación, al igual que el Colegio Americano en el 2017. Debido a la falta sobre un consenso sobre las indicaciones que tenemos para la aplicación del esquema de madurez pulmonar, es que surgieron diferentes métodos para evaluar la madurez pulmonar. Sin embargo, algunos de estos métodos son invasivos. Requieren una amniocentesis como la medición de marcadores de lectina-esfingomielina o la medición de cuerpos lamelares. Sin embargo, al ser estos métodos invasivos, conllevan un pequeño riesgo de pérdida gestacional. Así es como surge el Quantus, una alternativa no invasiva que puede apoyar la toma de decisiones para la administración de esquema de madurez. Es un test rápido y fácil que se usa para determinar la madurez pulmonar, basándose en el análisis cualitativo y automático de una imagen de ultrasonido de los pulmones. Se debe tomar la imagen de los pulmones en un corte transversal al nivel de las 4 cámaras cardíacas, con tórax visible y la columna fetal horizontalmente a las 3 o 9 horas más menos 1. Se deben evitar sombras y saturación y evitar Doppler, marcadores o mediciones en las imágenes. Una vez que se envían las imágenes, los resultados estarán en aproximadamente 2 horas y en la tabla se muestran los datos generales de la paciente y se calcula un riesgo dado por edad gestacional y un riesgo ajustado a Quantus. Por esta razón, el uso de esta herramienta en la edad gestacional del prematuro tardío podría no ser útil para la toma de decisiones, si tomamos en cuenta que por la edad gestacional se espera tener un riesgo significativamente menor. Sin embargo, es importante mencionar los beneficios ya conocidos del esquema de madurez pulmonar en el periodo de las 24 a las 33.6 semanas de gestación. Los recién nacidos cuyas madres recibieron corticosteroides prenatales tuvieron menos riesgo de muerte perinatal, de muerte neonatal, de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. El estudio ALPS, publicado en el 2016, tuvo como objetivo determinar si el uso de betametasona en prematuros tardíos disminuía el riesgo de morbilidad respiratoria y fue un ensayo clínico doble ciego que incluyó a 2.831 pacientes. El resultado primario fue una menor necesidad de asistencia respiratoria en las primeras 72 horas después del nacimiento. Se incluyeron pacientes con embarazos únicos de 34 a 36.5 semanas de gestación que no habían recibido esquema previo y que tenían alto riesgo de nacimiento en los próximos 7 días, con trabajo de parto con membranas íntegras, al menos 3 centímetros de dilatación y 75% de borramiento, o que tuvieran ruptura espontánea de membranas, o que tuvieran alguna indicación para la resolución por cualquier otra causa obstétrica. Se observó que los recién nacidos de madres que habían recibido corticosteroides prenatales presentaban menos riesgo de displasia broncopulmonar y taquipnea transitoria del recién nacido, así como menos necesidad de uso de surfactante, necesidad de reanimación al nacimiento y necesidad de uso de CPAP o de puntas de alto flujo en las siguientes 72 horas. Sin embargo, también se encontró mayor riesgo de hipoglicemia neonatal, hasta en un 60%. Después de la publicación del ensayo ALPS entre el 2016 y el 2019, la mayoría de las guías extendieron la recomendación del uso de esquema de madurez en el pretérmino tardío.
Sin embargo, estas recomendaciones han sido ampliamente reconsideradas a la luz de algunos datos publicados recientemente. 7 años después de la publicación del estudio ALPS, la administración de corticosteroides prenatales para el prematuro tardío sigue siendo un tema controvertido. Por eso, este estudio tuvo como objetivo determinar el beneficio de la administración de corticosteroides prenatales en recién nacidos entre las 34 y las 36.6 semanas de gestación. Fue un metaanálisis que incluyó 7 ensayos clínicos, un total de 4.144 pacientes, y como resultados primarios englobaron la necesidad de asistencia respiratoria o el riesgo de presentar hipoglicemia neonatal, y como resultados secundarios evaluaron el síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea transitoria del recién nacido, necesidad de reanimación neonatal al nacer, ingreso a la unidad de cuidados intensivos o mortalidad. En este metaanálisis de efectos aleatorios, los autores del estudio reportaron una menor necesidad de asistencia respiratoria de hasta un 32%. Asimismo, menor necesidad de reanimación al nacer hasta un 37%. Sin embargo, considerando la heterogeneidad del metaanálisis, no podríamos emitir una recomendación basada en los resultados de este estudio. También se encontró que hubo mayor riesgo de hipoglicemia neonatal después de la exposición a corticosteroides prenatales administrados en esta edad gestacional. Recordando nuestro caso clínico sobre una paciente con diabetes pregestacional, no recomendaríamos el uso de esquema en este periodo, dado el alto riesgo de complicaciones neonatales asociadas a la hipoglicemia. Por lo que este estudio concluyó que aumentó el riesgo de hipoglicemia neonatal y no se encontró ninguna asociación con síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea transitoria del recién nacido o necesidad de tratamiento con surfactante. Hablando sobre los efectos secundarios a corto plazo, se sabe que el esquema de madurez pulmonar reduce los movimientos fetales hasta en un 50%, reducción de los movimientos respiratorios hasta un 90% y una alteración en la variabilidad de la frecuencia cardíaca del 20 al 30%. Los corticosteroides prenatales van a inducir un aumento en los niveles de glucosa en ayunas en plasma materno, que van a ser mayores a 100 miligramos sobre decilitro en pacientes no diabéticas y mayores a 100 miligramos sobre decilitro en pacientes diabéticas. Este pico de hiperglicemia se mantendrá hasta por 48 horas y se ha visto ampliamente asociado con un pico de hipoglicemia neonatal hasta en un 61%. Se sabe que de primera instancia se podrán presentar temblores, letargos, cianosis, convulsiones, apnea intermitente o taquipnea, pero es importante considerar también el mayor riesgo de deterioro neurológico, cognitivo y motor que pueden presentar los recién nacidos. El siguiente estudio tuvo como objetivo determinar si la hipoglicemia neonatal temprana o tardía se asociaba con alteraciones en el desarrollo neurocognitivo a largo plazo. Se hizo el seguimiento a los niños de 2 a 6 años. Fue un estudio de corte en Suecia que incluyó más de 100.000 niños y la exposición fue a hipoglicemia moderada, es decir, menos de 40 miligramos sobre decilitro. Los resultados principales mostraron un riesgo significativamente mayor de retraso del desarrollo general, retraso del desarrollo neurológico y retraso del desarrollo cognitivo, tanto en hipoglicemia temprana como en hipoglicemia tardía. La conclusión de este estudio fue que en medida que sea posible, se deben disminuir las intervenciones que condicionan a los recién nacidos un mayor riesgo para presentar hipoglicemias, como el uso del esquema de madurez pulmonar. Si bien hasta el momento no existe evidencia suficiente que sustente el uso de esquema de madurez pulmonar en el embarazo gemelar en pacientes con riesgo de parto prematuro tardío, algunos de los colegios como el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal sustentan la práctica de no recomendar el esquema de madurez en embarazos gemelares después de las 34 semanas de gestación. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal indica considerar el esquema solo si la paciente con embarazo múltiple tuvo una reducción a una gestación a partir de las semanas 14. Por eso, este estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre el uso de corticosteroides prenatales en embarazos con parto prematuro tardío, únicos y gemelares con complicaciones respiratorias e hipoglicemia neonatal en las primeras 72 horas de vida. En comparación con ningún tratamiento, el ciclo de betametasona se asoció con un 47% menos riesgo de asistencia respiratoria en embarazos únicos y no mostró ningún efecto en los embarazos gemelares. Sin embargo, sí se observó casi el doble de riesgo de presentar hipoglicemia neonatal tanto en los embarazos únicos como en los embarazos gemelares. Por esta razón, el estudio concluye que la exposición prenatal a corticosteroides en embarazos gemelares no se asocia con menor necesidad de asistencia respiratoria.
Por otro lado, algunas recomendaciones del uso de esquema repetidos han estado en controversia y la recomendación se mantiene para para pacientes embarazadas con embarazos únicos, menos de 34 semanas de gestación. La COG y la FIGO recomiendan un ciclo repetido 14 días después de la última dosis, mientras que la OMS lo recomienda incluso después de los 7 días. El Colegio Australiano es la única que recomienda un máximo de 3 dosis únicas, repetidas después de los 7 días del primer ciclo. El siguiente estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad y seguridad de un ciclo repetido de corticosteroides prenatales en mujeres que continuaban con riesgo de parto pretérmino. Se incluyeron 11 ensayos clínicos, un total de 4.895 pacientes con riesgo de parto antes de las 37 semanas, y los resultados primarios fueron medir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia interventricular, enterocolitis necrotizante, enfermedad pulmonar severa y crónica y muerte neonatal. Y a largo plazo, evaluar si había una alteración en el deterioro neurológico en la primera y en la segunda infancia. El ciclo repetido de corticosteroides prenatales en comparación con el ciclo único mostró 18% menos riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, y en cuanto a la enfermedad pulmonar grave, el uso de ciclo repetido de corticosteroides probablemente se asoció con 17% menos riesgo. El esquema repetido tuvo poco o ningún efecto sobre la enfermedad pulmonar crónica, muerte neonatal o infantil, hemorragia interventricular grave y enterocolitis necrotizante. El seguimiento en la primaria infancia y en la segunda infancia de este estudio no identificaron ningún efecto estadísticamente significativo con la exposición a ciclos repetidos de corticosteroides prenatales. El deterioro del desarrollo neurocognitivo, la supervivencia libre de deterioro neurocognitivo y las muertes totales no mostraron diferencia. Ninguno de los ensayos informó los datos de seguimiento a largo plazo en la adolescencia o en la edad adulta. Por lo que este estudio concluye que aparentemente el ciclo repetido de corticosteroides prenatales se asoció con menos riesgo de síndrome de dificultad respiratoria en las primeras semanas de vida y hasta los 12 meses. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de la muestra y a la falta de evidencia estadísticamente significativa del seguimiento a largo plazo, no se puede emitir una recomendación con base en el estudio. Hablando del esquema de madurez pulmonar en pretérmino tardío, el Colegio Americano y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomiendan la administración de un ciclo único de esquema de madurez en pacientes con riesgo de parto pretérmino tardío, con embarazo único y que no hayan recibido esquema de madurez previamente. Sin embargo, en su actualización en el 2022, la Guía Verde del Colegio Inglés no extiende la recomendación de esquema de madurez en pretérmino tardío. Y asimismo, en el 2021, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia desaconseja el uso del esquema después de las 34 semanas, que concuerda con la Asociación Mundial de Medicina Perinatal, que mantiene la línea límite para la recomendación del esquema hasta las 34 semanas. Asimismo, desde el 2018, la Sociedad Canadiense recomienda mantener el límite en las 33.6 semanas de gestación para la aplicación del esquema. Esta decisión se basó en la evaluación de los beneficios absolutos asociados con el esquema de madurez por edad gestacional en un seguimiento que ellos realizaron del 2000 al 2013. Y como podemos observar en la siguiente gráfica, existe un punto de inflexión a partir de las 34 semanas de gestación, con un aumento significativo del número necesario a tratar para prevenir un caso de síndrome de dificultad respiratoria. El número necesario a tratar calculado fue de 18.8. Hablando de programación fetal, esta se va a definir como un proceso de adaptación a factores ambientales que alteran las vías del desarrollo durante el periodo del crecimiento prenatal, induciendo con ello cambios en el metabolismo y la susceptibilidad de enfermedades en la vida adulta. Los elementos claves para la programación fetal serán la pérdida de la homeostasis del microbioma, disfunción mitocondrial, predisposición genética, epigenética, muerte celular programada y otros. Se han implicado dos mecanismos biológicos importantes para la medición de trayectorias de riesgo después del estrés prenatal. La primera, la activación inmune materna, y la segunda, la señalización elevada de glucocorticoides. Hablando de la señalización elevada de glucocorticoides, esta puede afectar muchos aspectos de la biología fetal. Inicialmente, modificando el desarrollo neurológico, afectando regiones cerebrales del sistema límbico como la amígdala y el hipocampo, e inhibiendo el proceso de diferenciación de crecimiento neuronal. Asimismo, puede alterar el eje hipotálamo-hipófisis, provocando un aumento en la actividad basal del eje
dando como resultado un aumento en la actividad persistente del eje en la vida adulta. A nivel placentario, va a reducir la expresión de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que va a disminuir la vascularización de la placenta y en consecuencia su crecimiento. Y finalmente, los glucocorticoides elevados pueden alterar el paisaje epigenético fetal mediante la modificación estructural de la cromatina por la metilación del DNA y por presencia de RNAs no codificantes que van a dar como resultado una predisposición transcripcional a factores estresantes en el futuro. Algunos estudios realizados en animales han demostrado que la exposición materna a corticosteroides ha condicionado una disminución de la función del eje hipotálamo suprarrenal activado por estrés en su descendencia y la sensibilidad reducida a la retroalimentación negativa. Curiosamente, estos efectos han sido mayores en la descendencia de hembras, mayor en la descendencia de hembras que en la descendencia de machos. Hasta la fecha, ningún estudio ha examinado el impacto que tiene el esquema de madurez pulmonar en la modificación de la metilación del DNA en los humanos. Sin embargo, un estudio realizado en cobayas demostró que la exposición prenatal a corticosteroides condicionó un mayor riesgo de metilación del DNA del gen que codificaba el receptor para los glucocorticoides, incluso 14 días después de la exposición. Por lo que es importante considerar hasta qué punto los modelos animales proporcionan fenotipos y firmas epigenéticas útiles y reproducibles en los humanos. En cuanto al impacto a largo plazo, si bien no se cuestionan los beneficios inmediatos que tiene el esquema de madurez pulmonar para los recién nacidos prematuros, los datos sobre sus efectos y su uso en el desarrollo cardiovascular, metabólico y neurológico a largo plazo son inconsistentes. Los corticosteroides son necesarios para el desarrollo del cerebro fetal e influyen notablemente en la neurogénesis, sinaptogénesis y mielinización. El cerebro fetal, críticamente vulnerable durante la ventana de las 34 a las 36 semanas, donde los oligodendrocitos van a ser responsables de la síntesis de mielina, su crecimiento más rápido va a presentarse en esta etapa y aún no se ha formado 50% del volumen cortical y 25% del volumen cerebeloso. Se han informado que la administración de corticosteroides prenatales entre las 34 y las 36 semanas de gestación van a conducir una reducción en los niveles de neurotrofina 3. Las neurotrofinas son una familia de factores de crecimiento que van a ser fundamentales para el desarrollo fetal. Cuando los bebés prematuros están expuestos a los corticosteroides, la neurotrofina 3 se va a regular a la baja, afectando la formación de materia gris y blanca a largo plazo. Por lo que el siguiente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre el tratamiento prenatal con corticosteroides y los trastornos mentales y conductuales en niños nacidos a término y prematuros. Fue una población de Finlandia, un estudio de corte que incluyó a la población de los niños del 2006 al 2017. Se les dio seguimiento por más de 12 meses y la exposición fue un ciclo único de corticosteroides. Del total de la corte, se encontró que los niños expuestos a corticosteroides prenatales presentaban mayor riesgo de asociación con trastornos del neurodesarrollo, trastornos emocionales y psicológicos, trastornos de atención, hiperactividad y conducta y trastornos del sueño. Este riesgo fue significativamente mayor en aquellos niños que habían recibido esquema de madurez pulmonar, pero que al final habían nacido a término. En cuanto a los desórdenes del espectro autista que se han asociado, no hubo una asociación estadísticamente significativa. Por lo que este estudio concluye que la exposición a corticosteroides se ha asociado con trastornos mentales y conductuales en niños. Estos hallazgos pueden ayudar a la toma de decisiones sobre la aplicación de estos fármacos en etapas posteriores. El siguiente estudio, que tomó a la misma población, tuvo como objetivo determinar los trastornos mentales y conductuales en niños nacidos a término y prematuros. En la siguiente tabla se puede observar la exposición prenatal a corticosteroides prenatales se asoció significativamente con mayor riesgo de trastornos del habla y el lenguaje, desarrollo de habilidades escolares, desarrollo psicológico, trastornos no específicos, trastornos del desarrollo psicológico, trastornos específicos de la función motora, así como discapacidad visual y auditiva. Al igual que en el estudio previo, este riesgo fue significativamente mayor en los niños que habían recibido esquema y al final habían nacido a término. Por lo que se emite la conclusión de que hay posibles daños
neurosensoriales y del desarrollo psicológico que se ven afectados a largo plazo en los pacientes que recibieron esquema de madurez pulmonar. El siguiente estudio, que fue una revisión sistemática y metaanálisis, tuvo como objetivo evaluar los resultados a largo plazo asociados con la exposición a corticosteroides prenatales en comparación con ninguna exposición. Fue una revisión que incluyó estudios del 2000 al 2021, un total de 1.25 millones de niños en los que se les dio seguimiento desde los 12 meses hasta los 10 años. El resultado primario fue determinar si había un riesgo de desarrollo neurológico, psicológico u otro, y alteraciones antropométricas, metabólicas y cardiorrespiratorias. La exposición a un ciclo único de corticosteroides prenatales en niños con parto extremadamente prematuro se asoció con una reducción significativa del riesgo de deterioro del desarrollo neurológico hasta en un 31% y menos riesgo de parálisis cerebral hasta en un 40%, lo que concuerda con la literatura ya conocida. Sin embargo, los hijos de pacientes que recibieron esquema de madurez pulmonar tuvieron mayor riesgo de presentar pruebas confirmatorias o sospechosas de trastornos neurocognitivos, tanto los que habían nacido en el periodo pretérmino como los que terminaron naciendo a término. Asimismo, los nacidos a término presentaron 47% más riesgo de presentar cualquier trastorno mental o conductual. Por lo que la conclusión de este estudio fue que los corticosteroides prenatales se asociaron con menor riesgo de deterioro del desarrollo neurológico en los niños con parto extremadamente prematuro, pero mayor riesgo de resultados adversos neurocognitivos y psicológicos en los niños que habían nacido en pretérmino tardío y a término. Con la finalidad de disminuir el número de intervenciones innecesarias, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal emite las siguientes recomendaciones. Es imperativo priorizar en investigación a largo plazo en nuestra población. Se deben actualizar las directrices entre las escuelas y las sociedades de ginecobstetricia y, de ser necesario, emitir talleres y conferencias para llegar a un consenso. La métrica de calidad primaria propuesta por la Sociedad de Medicina Materno-Fetal se basa prácticamente en la siguiente pregunta. ¿Se cree que el bebé nacerá en la siguiente semana? Si la respuesta es sí, se debe administrar el esquema de madurez pulmonar. Si la respuesta es no, se debe adoptar una conducta de esperar y ver, basado en una estrecha monitorización, revaloración frecuente de la paciente y individualizar el caso de cada paciente. Por lo que, regresando al caso clínico, vamos a analizar si se consideró que el abordaje de la paciente y el esquema de maduración pulmonar estuvieron correctamente indicados. Hay varios puntos a cuestionar, iniciando con que la edad gestacional para la aplicación del esquema de madurez pulmonar fueron las 35 semanas de gestación. No había una indicación por patología materna para la resolución del embarazo. La paciente tuvo mayor riesgo de hipoglicemia neonatal y de complicaciones a largo plazo que ya conocemos por la administración del esquema en este periodo, y la hipertensión gestacional pues no era un criterio para la resolución. Además, el feto tenía restricción del crecimiento fetal con hemodinamia alterada y no sabemos realmente el seguimiento a largo plazo. Esto puede asociarse debido a que a partir del 2016 que salió el estudio de ALPS, la mayoría de las conductas terapéuticas que se pudieron adoptar en el instituto fueron basadas en este estudio, y había varios casos de pacientes del 2017 que habían recibido esquema de madurez pulmonar en el pretérmino tardío. Por lo que esta monografía concluye que debe tener conocimiento adecuado sobre la embriología y el desarrollo pulmonar nos va a permitir el uso apropiado de glucocorticoides prenatales. Se debe conocer la farmacocinética y la farmacodinámica de los corticosteroides para conocer los beneficios que se tiene y en qué momento es el momento óptimo para administrarlos. Actualmente no existe un consenso sobre el esquema de madurez pulmonar en pacientes con riesgo de parto pretérmino tardío, y faltan estudios de seguimiento a largo plazo en nuestra población que nos puedan ayudar a dilucidar los desenlaces que se pueden presentar a largo plazo. Los beneficios reportados del esquema de madurez pulmonar en pretérmino tardío no se encuentran bien fundamentados en los estudios, y el esquema de madurez pulmonar en pretérmino tardío, como ya pudimos ver, se asocia a hipoglicemia neonatal y a otros desenlaces adversos a largo plazo que hay que seguir estudiando. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y los esperamos en el siguiente seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.